Bueno, es un estado de hipersensibilidad. Los cuadros que han presentado están bastante bien. Indican directamente que es un estado de hipersensibilidad que tiene el paciente, que está genéticamente determinado, por el cual un alergeno, que es un elemento realmente de bajo valor para producir alergia, en determinados pacientes genéticamente predispuestos, condiciona una gran reacción. Y presentaron muy bien, por ejemplo, el polen y los ácaros, que son esos animalitos que se encuentran directamente en el polvo. Son minúsculos y evidentemente el peso molecular es bastante bajo, pero en determinados pacientes condiciona directamente los síntomas respiratorios, ya sea una rinitis, asma o lesiones a nivel de la piel. De manera resumida, que puedan entender todas las personas que nos ven en este momento, doctor, ¿qué es lo que pasa dentro del organismo cuando se produce una reacción alérgica? ¿Cómo el cuerpo detecta este alergeno que usted nos mencionaba? Hay un estado de hipersensibilidad previo, es decir, la fisiopatología de la alergia indica que previamente existe una administración de un alergeno. Ese produce una inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E es predominantemente citofílica. ¿Qué significa citofílica? Que se pega a los receptores de unas células que tenemos los basófilos y los mastocitos. Y al pegarse a esas células, directamente la debilita. Y cuando nuevamente ingresa el alergeno, ahí se condiciona un estallido de lo que contiene esa célula. Contiene directamente sustancias vasoactivas como la histamina, serotonina, bradiquinina, heparina, que condiciona todo el cuadro clínico. La histamina, por ejemplo, condiciona la congestión nasal y es habitual, por ejemplo, en los pacientes con rinitis alérgica, o también la sensación de asma, producida predominantemente por liberación de otros mediadores que se llaman los leucotrienos, condicionando el espasmo bronquial. Entonces, es una secuencia de que con un estímulo mínimo, esa célula que está sensibilizada se rompe y libera sustancias vasoactivas. Doctor, a ver, ¿el ser alérgico es una causa genética? ¿O puede una persona que no ha tenido familiares que tengan ningún tipo de alergias, ¿no es cierto?, en algún momento de su vida, pues tener reacciones alérgicas y no explicarse por qué? Sí, tiene tendencia hereditaria. Y como han señalado, si un papá es alérgico, el 50% o el 25% de sus hijos tiene alergia. Si los dos papás son alérgicos, el 50%. Si el abuelo es el alérgico, el 13% de los nietos tienen alergia. Y hay solamente un 17% en los cuales no existen antecedentes en la familia. Pero sí tiene esa tendencia directamente. Yo estoy en ese 17%, le cuento. Exacto. No tengo ni padres ni mis abuelos alérgicos, pero yo resulté fatal. Exacto. Pero buscando directamente los antecedentes, sí se encuentra. Okay. Ahora, una de las partes del cuerpo que más se ve afectada por ese tema de las alergias es la piel. Vemos muchas alergias en la piel, alergias dérmicas. ¿Por qué se producen y cómo se van manifestando en ella? Bueno, exactamente. La dermatología, desde su inicio, recibía todos los problemas de alergia, porque como dice Paula, la manifestación más visual, más importante es a través de la piel. Pero la medicina es tan amplia y además evolutiva y va creciendo que la dermatología tuvo que evidentemente inclusive formar otras ramas, y una de las ramas muy importantes en este campo es justamente la alergología, ¿no? Son médicos especialistas como el doctor que se han dedicado exclusivamente a explicar el estado inmunológico y la forma como se puede resolver inclusive estas alergias. En la dermatología yo diría que existen alergias endógenas y alergias exógenas, es decir, las que solamente vamos a ver a través de la piel. Pero en esas alergias, por ejemplo, exógenas, donde se manifiestan una reacción al metal, una reacción al perfume, reacción a los tintes, o una reacción que muchas veces el mismo dermatólogo no logra descubrir a qué está presentando esa alergia. Entonces, en ese caso, obviamente, camino al alergólogo para que le haga los test de sensibilidad y determinemos con exactitud
qué producto es el que está molestando en las alergias. Doctor, ¿cuáles son los tipos de productos que son más comunes en la generación de estas reacciones alérgicas? Hablaba usted de perfumes, hablaba usted quizá de champús, no sé, jaboncillos. Usted, con toda la experiencia que tiene, ¿cuántos casos habrá tocado en su consultorio? Sí, sabe que este es un campo tan grande. La medicina, como le digo, es multidisciplinaria y yo creo que no hay ninguna de las especialidades que puedan sentirse omnipotentes, es decir, nosotros resolvemos todo. No, el campo de la dermatología y de la alergología está inmerso en todas las especialidades, llamando la atención que el anestesiólogo, por ejemplo, y tantos casos que hemos tenido acá, tenga mucho cuidado en revisarlo primero, antes de hacer inclusive el examen del laboratorio, preguntar o ver o hacer test a qué medicamento, a qué sustancias alguna vez ha presentado alergia. Porque cuando entran al quirófano, por ejemplo, agarran una sustancia de yodo, por decirles, para hacer la antisepsia, y el paciente empieza a edematizarse, ¿no? Y provocan muchas alergias. Y ha habido accidentes de ese tipo, cuando presentan, digamos, una alergia exógena nomás todavía. Peor todavía si es endógena, si le colocan una inyección, como han ocurrido. Hay casos en que han muerto personas. Entonces, esas alergias. Por eso es que la inmunología está manejada más por los alergólogos. Y todas las especialidades, sin falta, tienen que tener esa relación con la alergología y con la dermatología. Porque la dermatología es la madre, con el perdón de todas las otras especialidades, es la madre de todas, porque a través de la piel detectamos, diagnosticamos enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que este campo es muy interesante para poder dar, por ejemplo, una recomendación a la gente que en este invierno, por decir, va a utilizar esas ropas abrigadas de alpaca, ¿no? Hay personas sin tener, digamos, una predisposición, pueden tener una dermatitis de contacto directo provocado por la lana. Claro. Cuando uno con una ropa de lana, doctor, olvídese, sin duda que estaría tempranito esperándole en su consultorio. Y es muy cierto, es increíble cómo algunas personas nos ataque de una manera muy seria esto de la alergia. A propósito, doctor Huachalla, son diferentes tipos de alergias, ¿verdad? De diferente naturaleza, diferente origen, diferente manifestación. Describamos un poco esos diferentes tipos, quizá los principales de alergias que se conocen, particularmente en nuestro país, en nuestro contexto. Claro. Lo que vemos frecuentemente son las alergias respiratorias, en frecuencia son las mayores, que se traducen predominantemente por rinitis o asma. Las alergias cutáneas, como ha señalado el doctor, tienen un espectro pero variado, desde una urticaria hasta un fenómeno más severo. Después tenemos también alergias gastrointestinales, por ejemplo, cuando uno es alérgico al huevo o alérgico a algún alimento, condiciona predominantemente unas reacciones, ya sea cutáneas o gastrointestinales. Pero también hay alergias, las alergias generalmente en el contexto general se consideran externas, es decir, en el contexto, para que un paciente, la alergia se divide en externa e interna. La externa es cuando el elemento ingresa al organismo, ya sea un cosmético, un medicamento, un alimento. Pero también existen alergias internas, y esas son las alergias en las cuales el paciente directamente presenta un urticario, presenta un rash sin factor administrado. Entonces, ese tipo de alergias son las más delicadas, porque evidentemente esconden una enfermedad autoinmune que hay que diagnosticar. Y dentro de las alergias, de las más peligrosas, como señalaron, son los alergios a los medicamentos. Las alergias a los medicamentos sí son las que ponen en peligro la vida del paciente. Esas son las que causan la temida reacción anafiláctica de la cual tanto se habla. El shock anafiláctico, y dentro de los medicamentos más involucrados, por ejemplo, están los analgésicos, los antibióticos, los anestésicos, que son liberadores también de sustancias vasoactivas y pueden condicionar cuadros severos. Y lo importante de este tipo de reuniones es señalar siempre el prevenir ese tipo de situaciones. Lo que pasa en nuestro medio, muchos nos
automedicamos, ya sea de antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios. Directamente sin consultar a nadie vamos a la farmacia y pedimos directamente una pastilla. Entonces ahí está el problema, porque muchas de ese tipo de reacciones son demasiado severas que no se alcanza directamente a una medicación inmediata y el paciente inmediatamente fallece. Hora 23 conversó con un pediatra que nos habla acerca de las causas y los tratamientos para las alergias tanto en niños como adultos. Las alergias en la piel de los niños están relacionadas a su edad, al tipo de pomadas, de talcos o de jabones que se utilizan y se manifiestan con un eritema en piel, que es enrojecimiento de diferentes zonas, y muchas veces, por ejemplo, el eritema del pañal, que es producida por la acidez de las evacuaciones de los niños, se califica como alergia. Así, de esta manera, un profesional nos explica qué son las alergias, especialmente en niños, el mismo que afecta al sistema inmunológico de cualquier persona, sin importar edad o sexo. Sin embargo, existen 3 causas que son las que estarían provocando esta respuesta del organismo. Una de ellas son los alimentos. Entre los alimentos tenemos, por ejemplo, el pescado, el cerdo, las conservas en general, para algunas otras personas el huevo o el queso, etc. Asimismo, las otras 2 causas también son de suma importancia, ya que inclusive son las más frecuentes en niños. Son las producidas por inhalables. Entre estas está el polvo de habitaciones, el pelo de animales, el polen de plantas, son por contacto. Contacto en la piel que está en contacto con medicamentos, con pomadas, con sustancias que sean alergénicas. Los tratamientos varían según el tipo de alergias que cada niño o adulto tenga. Loratadina y desloratadina son los de última generación que se están utilizando actualmente, pero hay alergias en las que se tiene que recurrir incluso a las inyecciones de cortisona, porque las crisis de alergia ponen en riesgo muchas veces la salud y la vida de los pacientes. A ver, veíamos ahí a los bebés, ¿no es cierto?, con unas manchitas en los pies, que granitos, que de repente la piel rojecita por diferentes partes de su cuerpecito. Le pregunto al doctor Johnny de la Riva, a ver, ¿cuáles son aquellas manifestaciones sobre las que los padres tenemos que tener especial atención y que pueden estar revelándonos en nuestros bebés, en nuestros niños, alguna reacción alérgica e inmediatamente, obviamente, tenemos que llevarlos a consulta? Sí. Sin duda, como decía el pediatra, es importante utilizar algunos elementos neutros para el aseo, porque a veces existen jabones muy publicitados y obviamente la piel del niño tiene una sensibilidad, puede ser una alergia inclusive primaria, que va a reaccionar al elemento químico que está reaccionando. Entonces, eso predispone y se complica. La dermatología pediátrica, le digo, es una especialidad y es un capítulo también muy grande, donde hay dermatólogos que solamente van a ver a niños porque podemos nombrar una reacción de sensibilidad no solamente a los productos que se está utilizando, sino hasta el mismo sudor, como el pitaí, por ejemplo, que ustedes conocen. El sudor, ¿no?, por el componente de sudor, ya empieza a lastimar y a hacer una dermatitis, y entonces ahí se complica. Por ahí le aplica una crema antihistamínica, que hoy en día, en concepto personal, las cremas antihistamínicas ya están mandadas a recoger. ¿Por qué? Porque evidentemente una crema antihistamínica, como yo me acuerdo de una crema que era la lidramina, por ejemplo, calma el escozor, pero le provoca un estado de sensibilidad. Que es comúnmente usado todavía también. La hidrocortisona sí, todavía se puede utilizar, algunos corticoides con mucho cuidado, pero teniendo en cuenta la causa, se debe curar la causa
el factor alergizante, el factor irritativo, eso es lo que se debe curar, ¿no? Hay maneras de que la mamá pueda tomar todas las previsiones para que no le cause efectos de alergia a su bebé. Yo diría que todos los niños que presentan desde muy temprana edad una reacción alérgica a ciertos elementos o a ciertos medicamentos, tienen que tener una tarjeta que lleven en el bolsillo, ¿no? Indicando si van a otro médico, a otra especialidad. ¿Cuántas veces se ha visto que van a la cirugía plástica y en la cirugía plástica, pues si no han investigado la alergia que puede tener la paciente, entonces les provocan una alergia y entonces todos deben tener, y esa es una recomendación para los televidentes, cuando hayan tenido una alergia a un medicamento, anoten a qué medicamento tuvieron, ¿cierto? Entonces ya el médico va a saber que es alérgico al paracetamol, por ejemplo, o a cualquier otro analgésico que es común utilizar en cirugía o en otro campo.